Hablamos con la investigadora Carmen González Román, que nos va a hablar sobre su labor como investigación que ha supuesto o ha dado lugar a una exposición. Su grupo de investigación se ha centrado sobre todo en la hibridación de las artes en la Edad Moderna. ¿Qué aspecto artístico han analizado en concreto? Pues sí, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y enhorabuena un año más por esta fantástica iniciativa. Tengo que decir que en realidad es un proyecto de investigación I+D del Ministerio de Economía y Competitividad que se ha focalizado en la investigación sobre efectivamente la hibridación de artes visuales y artes escénicas entre los siglos XVI y XVIII. Es decir, se ha tratado de encontrar distintos elementos comunes en la producción de este tipo de obras artísticas o creaciones escénicas a distintos niveles. Es decir, se ha investigado no solamente el modo en que los artistas visuales participaron en el montaje, diseño de escenografías tanto para el teatro como para la fiesta urbana, como otros aspectos relacionados, por ejemplo, con la configuración urbanística, la arquitectura propiamente dicha, es decir, todos esos intercambios, en definitiva, que son tan importantes dentro de la cultura de estos siglos. Ajá. Y la labor ha sido plasmada, como decía, en una exposición virtual que se llama De la vida real, mundo del arte, inaugurada en el Centro Pompidou de Málaga. ¿Qué refleja esta muestra? Efectivamente, fue inaugurada el pasado 10 de junio en el Centro Pompidou Málaga y es uno de los resultados de este proyecto de investigación, donde de momento hemos implementado 12 recorridos que consisten en visualizaciones que se pueden visitar de manera interactiva y en cada una de ellas se ha desarrollado una investigación concreta llevada a cabo por distintos investigadores de este proyecto a nivel internacional. Por ejemplo, pues hay un recorrido que estudia una pintura de una colección particular, con lo cual no está expuesta normalmente en ningún museo, y en ese recorrido pues se puede recrear el ambiente del Paseo del Prado en Madrid tal y como era en el siglo XVII. Mediante una serie de implementaciones de tipo técnico y digital, obviamente, se puede hacer zoom sobre determinados detalles particulares de esa obra y cada uno de esos elementos del cuadro son debidamente explicados mediante, diríamos, capas, ¿no? Es decir, el usuario que entra en esta exposición virtual puede ir abriendo distintos espacios que están configurados hasta llegar a conocer más sobre la obra, sobre el contexto, sobre la ciudad, sobre ese espacio determinado. Lo mismo que sobre ese cuadro, pues se han hecho recorridos similares sobre una entrada real de una reina en Madrid, donde se describe uno de los arcos efímeros, o en otras ocasiones, pues a partir de la representación de una ópera, pues se ha reconstruido toda la escenografía, etcétera. ¿Y por qué una exposición virtual? ¿Qué aporta? Sí, una exposición virtual nos pareció el formato más idóneo porque hay que tener presente que este equipo de investigadores trabaja fundamentalmente sobre cultura efímera, es decir, por ejemplo, un arco de triunfo que se construyó y que a los pocos días, pues lógicamente se desmontó cuando terminó esa festividad con motivo de una entrada real, por ejemplo, o una escenografía pensada para una puesta en escena en un teatro. Con lo cual, la manera que considerábamos más idónea para recrear de alguna manera toda esa cultura escenográfica efímera que como tal no se conserva, es a partir de grabados, de pinturas, de descripciones que nos han permitido hacer reconstrucciones virtuales de manera que se pueda instalar, implementar en esta exposición. ¿Y qué tipo de formato
se incluyen en esta exposición virtual y, bueno, sí, cuáles han utilizado en la exhibición. Bueno, el formato, como creo haber comentado, consiste en que cada recorrido pues, utiliza una serie de medios. Por ejemplo, hay recorridos donde ha sido imprescindible incluir piezas musicales que acompañan la ambientación de un determinado lugar, en un teatro, en una ciudad, o incluso recreando un detalle de un cuadro donde aparecen unos músicos. En otras ocasiones pues, se han hecho reconstrucciones virtuales, infografías sobre cómo serían aquellas estructuras efímeras que fueron levantadas en un momento dado. Es decir, todo este tipo de recursos son los que se han utilizado de manera que se consiga que el espectador de hoy en día pueda de alguna manera recrear el ambiente, no solamente visual, también sonoro, de esos acontecimientos que se dieron en aquella época. Por lo que nos está contando, bastante, se presta bastante a la interacción, ¿no? Efectivamente, así es, ese es uno de los propósitos que nos hemos planteado desde el primer momento, que fuera el usuario realmente el que eligiera qué recorrido quería hacer dentro de cada uno de los recorridos, valga la redundancia, que están implementados en la exposición, y pudiera pues abrir, cerrar, navegar por aquellas subpáginas, ¿no?, que están implementadas en esta gran página web, y bueno, pues aprender hasta donde quiera, ¿no? ¿Y de qué manera se ha organizado? Nos contaba antes que había varios 12 investigadores. ¿De qué manera se ha organizado cada uno o cómo se ha planteado y desarrollado cada uno de estos recorridos? Bien, el trabajo ha sido lo que ya hoy por hoy se denomina de curaduría digital. Es decir, hemos sido 2 comisarios que hemos trabajado de una manera evidentemente sincronizada, del mismo modo que un comisario tiene que dedicarse a realizar una serie de tareas para montar una exposición en una sala de una galería o de un museo, solo que utilizando el medio digital. Esto implica que cada investigador, cada uno de los autores de esos recorridos de la exposición virtual, han tenido que realizar previamente un guión gráfico. Esto es un verdadero cambio de paradigma en el modo de diseñar el modo o la manera de transmitir el conocimiento, especialmente para los que trabajamos en el ámbito de las humanidades. ¿Por qué? Porque no se trataba de reproducir en un texto para un artículo, un libro, etcétera, sino se trataba de hacer un diseño de manera que luego los técnicos que se ocupan de la implementación en la página web entendieran cómo tenía que ampliar la imagen, cómo tenía que insertar un texto, dónde va el sonido acompañando a determinado motivo, este grabado que se despliega de un libro y crea el efecto correspondiente. Todo eso, cada autor lo tenía que ir diseñando en ese storyboard o guión gráfico para que el técnico luego pudiera implementarlo. ¿Y se pretende ampliar la exposición a más periodo de tiempo? Pues sí, y por suerte hemos recibido ya prácticamente la resolución definitiva de la ampliación de este proyecto, que se ha desarrollado durante 4 años, con un nuevo proyecto del Ministerio que se denomina Cultura Escenográfica en el contexto hispánico de la Edad Moderna, un enfoque holístico, porque pretendemos ir un poco más allá de lo hecho hasta ahora y continuar con esa línea de hacer que el usuario que entra, que navega en esta exposición, pueda captar más detalles, pueda percibir de alguna manera todo lo que sensorialmente pudo experimentar cualquier espectador en la época. Y contamos además, como hasta ahora, posiblemente con el Departamento de Medios Visuales del Kunsthistorisches Museum de Viena, el Museo de Historia del Arte de Viena, que es muy prestigioso a nivel mundial y que ha sido precisamente ese departamento de medios visuales del museo el que se ha ocupado de la implementación de esta exposición y esperemos que en un futuro pueda seguir ocupándose de ella.
Pues esperemos que sí, que venga aquí a contarla a la Noche de los Investigadores. Muchas gracias, Carmen González. Gracias a vosotros. Y invitamos de aquí a todas las personas a ver esta muestra virtual. Muchas gracias.